evaluación, para hacer ruido en relación a la evaluación, que esa es la idea, generar un poco de ruido para poder reflexionar. Les agradezco en principio como regente, tengo que agradecer al municipio, a la Dirección de Cultura, a Lucía Capacio, a Francisco de Innova por posibilitarnos estar en este espacio. Le agradezco a los inspectores por posibilitar que muchos docentes puedan estar hoy presentes, al director Mario Ticci y a todos los que hoy decidieron ponerse a pensar sobre esto y acompañarnos. Yo realmente para mí es un orgullo estar con ellos, con Facundo Giuliano. Acabo de leer el libro que hoy vamos a presentar y realmente me genera mucha emoción poderlo tener acá, porque plantea cuestiones muy interesantes y que creo que son sobre las cuales tenemos que pensar. A ver qué nos hace ruido de la evaluación, si nosotros siempre la tenemos que atar al rendimiento, si la evaluación tiene que ser siempre un espacio amenazante. Esas cuestiones quiero que pensemos y que nos llevemos de acá. Yo no quiero seguir con esto porque ellos son los que saben y que van a conversar con ustedes. Así que en cuanto a mi rol como regente, les agradezco nuevamente que estén acá. Les agradezco a Facundo Giuliano, a Carlos Urquiar, a Jorge La Rosa, que no está acá, pero está ahí junto a nosotros. Un aplauso enorme. Un aplauso enorme para todos aquellos que lo venimos. A Facundo, a Carlos Urquiar, que también nos acompaña, a muchos de los formadores, porque mis estudiantes que están acá saben que Urquiar nos acompaña, y a los profes que van a estar acompañando, a Damián Barzotti y Claudio González, no solo por estar acá, sino por acompañarlos a ustedes, estudiantes, en las aulas todos los días y sobre todo en las prácticas, que son el centro de nuestra formación. Y a Gerardo Miño, que nos trajo la editorial, no es que nos abrió las puertas de la editorial, trajo la editorial para presentarla ante nosotros, y eso es buenísimo y muy valorable. Así que muchas gracias. Yo lo voy a dejar con Gerardo, no, con el inspector. Sí, vamos a escuchar unas palabras del inspector que está atrás mío. Gracias, Pablo. Un aplauso, por favor. Pablo, para Facundo, para Jorge. En realidad voy a ser breve. Sinceramente, queremos dejar el espacio para que semejantes personalidades que nos visitan, que para nosotros es un orgullo, son ustedes, sí, son ustedes, que nos visitan, realmente nos llena de orgullo. Quiero agradecerle muchísimo al equipo docente del instituto, a Claudia, a Mario, que está por ahí, que ahora no sé por dónde se ubicó, allá está Mario, porque realmente esta es una demostración de que cuando uno quiere que las cosas sucedan, las cosas se hacen posibles y pueden suceder. Y realmente que estén ustedes acá es un placer enorme para el distrito, para todo el cuerpo de docentes, para los estudiantes. Y realmente, bueno, los quiero agradecer de todo corazón su presencia. Y para el resto de la audiencia, para los docentes, los estudiantes. A Carlos, a Jorge, a Facundo, a todos. Simplemente dos líneas para quienes no me conocen. Mi nombre es Gerardo Miño, yo soy encargado de la editorial Miño y Dávila, que la fundó mi padre en los años 80. La editorial arrancó vinculada a ciencias de la educación. Ya desde hace muchos años que venimos en contacto con Carlos y también con Jorge La Rosa. Ellos han armado una hermosa colección que se llama Educación, otros lenguajes, porque piensan en ese cruce, digamos, de la educación atravesada por todas estas formas culturales. Bueno, ellos lo explicarán mejor que yo soy un simple ser mortal. ¿Cuántos libros me pregunta ahí en la colección? No sé el número exacto, pero más de 20 debe ser. Sí. O estamos por ahí, alrededor de los 20, sí. Bueno, además, si alguien me vio por ahí, también soy estudiante del profesorado 7, así que bueno, por ahí también eso hace que uno tenga este entusiasmo de querer acercar a estos dos mundos que a mí me abarcan, ¿no? La editorial y el instituto. Hago una presentación de cada uno que ya todos lo conocen, pero bueno, me parece que es hacia la formalidad. Y voy a nombrar y no voy a decir Facundo Giuliano es, Carlos Urquiar es, Jorge La Rosa es, bueno, o Claudia González y Damián son, porque esas definiciones no van. Pero sí digo Facundo Giuliano, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires,
con postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, director del proyecto de investigación FiloCIP. Y si me pongo los anteojos voy a seguir leyendo un poco. Educación, filosofía y psicoanálisis, la potencia de un anudamiento interdisciplinario frente al capitalismo contemporáneo, ese es el nombre del proyecto, con sede en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la UBA. Carlos Esplier, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el CONICET, y del área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Coordina junto a Violeta Serrano el posgrado internacional de Escrituras. En Buenos Aires condujo junto a Diego Esplier, tu hijo, ¿no? Carlos. Sobrino. Sobrino. Un programa de radio llamado Preferiría no hacerlo. Claudia González, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, especializada en Currículum y Educación en Contexto, especialista en Nuevas Infancias y Juventudes, diplomada en Educación y Nuevas Tecnologías, maestranda en Educación en la Universidad Nacional de Quilmes y profesora en Institutos de Formación Docente Inicial. Y Daniel Barsotti, profesor de Historia en diferentes escuelas secundarias de la ciudad de Mercedes desde el año 2001. También se desempeña como docente de práctica en el profesorado de Historia. Pensando en esa conversación, ¿no? Dialogábamos con Daniel cuando tuvimos la posibilidad de acceder al libro, ¿no? Contra filosofía de la evaluación. Y compartimos con Facundo sus reflexiones, ¿no? Especialmente en relación a lo dramático, lo a veces perverso, el autoritarismo y las frustraciones, ¿no? que generan las evaluaciones. Y particularmente nosotros queríamos entonces, a partir de eso, que para nosotros es un rasgo hegemónico, ¿no? de la evaluación, plantearte, ¿no? cómo se constituye esa racionalidad en la evaluación, cómo la pensaste, cómo la tramitaste. ¿Se podrá? ¿Por ahí? ¿Sí? Bueno, bien, sí, aprovechamos. Algo que sorprendió mucho, sobre todo en esta época de virtualización, que creo que habrán experimentado más de uno, una escena tal vez muy de 2020, una docente termina su curso y tiene que evaluar a sus estudiantes, realiza la evaluación y estas instituciones que ahora se caracterizan porque los estudiantes tienen que evaluar después al docente. Entonces, se queda con esa evaluación, queda preocupado, digamos, por esa situación. Entonces, queda ya un trámite de evaluación por ambos lados, ¿no? En medio de esa preocupación tiene que, bueno, se le ocurre pedir algo para comer, lo pide a través de una aplicación que también le va a exigir evaluación. Entonces, de repente encontramos que esa situación que aparece como natural, como normal en el campo educativo, en cualquiera de sus niveles, se traslada a la vivencia cotidiana, ¿no? Y al mismo tiempo, una vez que haya pedido, le hayan traído la comida, califica a partir de la aplicación aquello que le trajeron, cómo se lo trajeron y tal. Probablemente encienda una plataforma y vea alguna producción, alguna serie probablemente mala, a partir de la cual luego va a tener que calificar esa serie y decir a ver qué le pareció y alimentar toda una maquinaria a partir de la cual se va generando una perforación de la cultura, si se quiere, ¿no? Si podremos decirlo de este modo. Pero a su vez tiene un amante que va a tener que calificar después de haberse encontrado por una de estas aplicaciones del amor, ¿no? Esto como una narrativa reciente de algo dramático que atraviesa la cultura y las vivencias cotidianas, y de repente pensaba, creo que en el ámbito de la pedagogía hay un entrampamiento hacia la evaluación ya hace, y no es de ahora, por lo menos aquí de 5 siglos a esta parte, ¿no? Hay una genealogía que está trazada y tramada en este libro que viene obviamente del juicio al examen secular, recogiendo la herencia cristiana y confesional, y después los exámenes seculares del Estado. Pero la evaluación es algo relativamente reciente, muy reciente, porque si nos ponemos a ver 5 siglos hacia atrás, de evaluación se viene hablando sobre todo hacia finales del siglo XIX. Entonces, ya más o menos promediando el comienzo del siglo XX va a haber planteos muy vanguardistas respecto de la evaluación.
Sí, esto en Europa sobre todo, ¿no? Donde hay una preocupación muy grande por este asunto, sobre cómo evaluar mejor a los otros, cómo identificar si se ha constituido en ese sujeto que esperamos que sea, digamos, ¿no? Entonces, hay una tentación muy grande en el campo de la pedagogía todo el tiempo, desde este tiempo marcado de esta larga genealogía a nuestros días, que tiene que ver con cómo evaluamos mejor, ¿no? Entonces, hay una insistente inflexión y persistencia respecto de, bueno, vamos a proponer la nueva evaluación, digamos, ¿no? En un momento era la evaluación por proceso, en otro momento era la evaluación continua, en otro momento era, ahora se habla de evaluación responsable, evaluación formativa, y van apareciendo un sinnúmero de objetivos, y en el medio los problemas siguen insistiendo y persistiendo de manera tal que, la pregunta fue, esto no se trata en todo caso de un trasfondo que tiene larga data y que recicla, que no se deshace del juicio, sino que lo recicla y lo mejora y no se deshace del examen, sino que en su interior va tramando y va mejorando el dispositivo, una noción que ahora algunos parecían reivindicar y se torna prácticamente habitual en el campo educativo, en el campo del espacio pedagógico, en el de las instituciones, ¿no? Pareciera que si hubiera un rato de tiempo libre, alguien se junta y dice, che, bueno, hagamos un dispositivo, a ver si no se ve mucho, ni se presta mucha atención a las consecuencias que esto tiene al interior de la lengua y del lenguaje educativo, ¿no? Esto como para empezar a decir algo, ¿no? Respecto de en qué lugar está entramada esta investigación, este ensayo en particular, que forma parte de una investigación más amplia y que trae, sí, y pone sobre la mesa una serie de discusiones importantes, porque hemos notado también, o por lo menos la generación a la que pertenezco, que había un gran consenso en el campo pedagógico respecto de que, bueno, habría cuestiones que son incuestionables, valga la redundancia. Entonces, la evaluación es una de ellas, y me llamaba la atención cómo grandes figuras pedagógicas del siglo XIX, del siglo XX, han resistido a las razones de evaluar, de examinar en su época, ¿no? La visita a Jorge, estaba pensando en Giner de los Ríos, por ejemplo, ¿no? Francisco Giner de los Ríos, alguien que estaba muy vinculado a Deodoro Roca, el cordobés de la Reforma del 18, ¿no? Recordaba un poco esas influencias, esos diálogos y esas discusiones que en cada época fueron tomando, y que bueno, aquí en este lugar Carlos Vergara ha encarnado de manera tal que bueno, le llamaron el loco, ¿no? Esto como para empezar, ¿no? Sí. Nosotros tomamos lo que vos decís, ¿no? Vemos y coincidimos, ¿no? Que la pedagogía sigue buscando nuevas maneras de evaluar dispositivos, tecnologías y prácticas que muchas veces, como decís vos, reciclan ciertas lógicas de poder, ¿no? Que siguen dejando un tendal de muertes y de muertos en las escuelas, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos a nuestros colegas, ¿no? Decir, estos no pasan a segundo, estos no van a pasar a tercero y estos otros no pasan a cuarto? Entonces, ¿no? Escenarios donde se ve un fundamentalismo evaluacionista, en términos de lo que vos proponés en el texto, ¿no? Con sacrificios y sacrificados. Entonces nosotros nos preguntamos con Damián y con nuestros colegas, ¿no? ¿Para qué? ¿Para quién es útil ese tipo de evaluación? Damián muchas veces habla sobre la emboscada, ¿no? La emboscada que generalmente nosotros solemos proponer en nuestras prácticas. Pero la idea es esta: ¿para qué? ¿Para quién? Esto que sabemos que no está teniendo resultados. Creo que el para qué, la evaluación siempre está muy definido, muy claro, y eso tal vez sea un problema y sea su mayor justificación y su mayor eficacia al mismo tiempo, ¿no? Pensaba mientras comentabas esta cuestión, ¿no? Que es sorprendente
como en los cursos, cuando uno comienza, la primera pregunta que viene de algún estudiante es, bueno, ¿y esto cómo lo aprobamos? ¿No? ¿En qué va a consistir la evaluación? ¿De qué va esto? ¿No? Como una especie de neurosis que va a buscar permanentemente la satisfacción, ¿no? Una suerte de postura, ¿no? Y todo se torna... Fíjense cómo a medida que más vamos hablando de la evaluación, menos hablamos de la enseñanza, menos hablamos de lo que ponemos en juego, menos hablamos del estudio, ¿no? Y en todo caso aquí hay una pregunta que está centrada en el libro, ¿no? Y con esto lo voy a dejar para el final, sobre estudiar, ¿no? Que yo lo encontré en una novela del siglo XIX aquí en Argentina, de Eugenio Cambaceres, que no sé si habrán leído, En la sangre. Una novela cuyo título nos dice mucho, sí, de las insinuaciones ético-políticas que tiene y la potencia que tiene para pensar este asunto, ¿no? Estudiar arte de lucha o artificio de supervivencia. Ese es un pasaje del volumen que después me gustaría compartirles y dedicárselo acá a mi amigo Jorge, que dicho sea de paso es interesante porque yo creo que a veces cuando leemos autores, y aquí también va mi agradecimiento a Carlos y a él, porque esto también forma parte de una conversación común, de una tensión común, ¿no? Que compartimos aquí con ustedes y con docentes de otros lugares. Recordaba la frase, un amigo le pide un adversario, ¿no? Yo creo que en este libro un poco lo que está en juego, ¿no? Para romper un poco la idea de lo que está muy instalada en Occidente, de amigo-enemigo, que eso viene de Schmitt y en la filosofía política tiene una gran impronta, ¿no? Sería un amigo abraza a un adversario, ¿no? Esto lo digo porque la obra reciente de Jorge a mí me hizo mucho ruido respecto de cómo hay una suerte de adagio a la evaluación, a la idea de evaluar a cierto dispositivo, ¿no? En alguien que precisamente nos instaló, también, bueno, nos alimentó el deseo de interrumpir la sinonimia que hay entre educar y evaluar. Un poco este libro lo que intenta es eso, ¿no? Las contrafilosofías de la evaluación van un poco ahí, y también están al tanto de que en Occidente hay una filosofía hegemónica, si se quiere, donde la piedra de toque de la que hablaban los antiguos está permanentemente puesta en juego, ¿no? Y esto cómo afecta a la formación y cómo fue haciendo que la formación, en todo caso, pase a un segundo plano para empezar a ser una competencia, ¿no? Y de aquí todas los derivados que hay. Hoy por hoy, en relación a esto último, pensando también un poco en la cuestión más situacional, ¿no? Del docente en el aula y el libro. Esa fue mi lectura, ¿no? Yo soy profe de secundario, trabajo también en el profesorado y me quedaron reverberando algunas cuestiones que son discusiones que uno tiene a veces en sala de profesores, a veces con sus estudiantes del profesorado y a veces con los y las autoras que leen. Entonces, ahí el punto es decir, bueno, ¿qué se hace? ¿No se evalúa? Lo estoy, digamos, esquematizando mucho para ponerlo más ridículo casi, ¿no? ¿Qué sería una contrafilosofía de la evaluación? Tirar abajo todo, empezar de nuevo. ¿Qué herencias se recuperan? Si hay que recuperar alguna. ¿Qué diálogo? ¿Qué tensiones? Me parece que, digo, a los docentes nos surge y nos urge muchas veces que haya también una lucecita. Y esto también lo anudo con cierta crítica que hay en el texto que me pareció valiente en un punto, ¿no? Que no es solamente denostar o hacer la crítica a lo que ya viene siendo muy criticado, aún desde un posicionamiento bastante renovado, esto de la decolonialidad, ¿no? Y otros enfoques de la filosofía. Pero digo, también animarse a criticar estos otros enfoques que están instalados y que no son tan visibles esas permanencias, ¿no? Esta idea de la inclusión en las escuelas y de la política pública, ¿no? como un agente que está haciendo eso, de qué manera, si lo hace o no, inscribiéndolo dentro de esas racionalidades modernas. Digo, no sé si, no es una pregunta, ¿no? pero sí digo, es un poco para ver el juego. ¿Cuál es la lucecita o cuál sería? ¿De dónde me interpela a mí como docente cuando tengo que ir al secundario?
Yo creo haber sentido interpelado, pero digo, tiene que haber habido en tu ejercicio de escritura alguna intencionalidad, que has querido dejar una marca, ¿sí? Me parece hermoso lo que planteas porque abre realmente la necesidad de hablar un poco de que esa lucecita uno hacia dónde ve, hacia dónde mira, en qué genealogía se apoya, ¿no? ¿Cuál es la trama a partir de la cual se mueve? Y por qué uno en todo caso puede estar preocupado por reducir la evaluación a la mínima expresión para poder establecer una conversación en todo caso a propósito de cuestiones que sí nos importan y que no nos pondrían en todo caso en la tarea de inventar una máscara con nuestros estudiantes y ver y verificar constantemente y desconfiar de si introyectó lo que pusimos o no y cómo lo mira y si lo mira. Entonces les voy a compartir dos breves citas que a mí un poco fueron muy orientativas de esto y de paso recordar dos breves recuerdos de alguienes que, así como Carlos Vergara aquí forma parte de una genealogía indiscutida a la cual se puede recurrir, hubo dos personajes, tres más también, pero voy a mencionar tres. Quien abre este libro, Noel Dietrich, falleció a los 94 años hace poco. Esa discusión del todo nada, ¿no? Para plantearlo en esos términos, sino que aquí hay otra, creo yo, ¿no? Hay otra sutileza, y en función de lo que estás preguntando, de lo que estás llamando la atención, una de las puntas sobre las cuales hay que empezar a tirar un poco es cuánto la evaluación permite hacer nuestra tarea, si acaso la hubiera fuera de la evaluación. Pero, por ejemplo, digo, si nuestra tarea consiste en evaluar o si en realidad es una tarea que se ha sobreimpuesto a otra tarea que está por debajo o que está alrededor, un poco para dar esta sensación de que se va comiendo el aprender, se va comiendo el estudiar, se va comiendo varias cosas de las palabras que utilizábamos para describir con una cierta narración los hechos de las instituciones. Lo hacía una broma hace mucho tiempo, que era si alguna vez algún chico o chica jugaba a ser evaluador en la infancia. Me preguntaba si, claro, nosotros jugamos a ser maestros, doctores, médicos, enfermeros, qué sé yo, bomberos, pero jugaríamos a ser evaluadores, ¿no? Como si fuera un juego infantil en el cual un deseo, una voluntad de ser ya empieza a aparecer, valorada culturalmente además. Es decir, que no formarías parte de ningún juego infantil ser evaluador, ¿no? Esto se sobreimpone un tiempo después. Dos comentarios más literarios sobre el asunto. Primero, dejar otra vez marcada la preocupación de que el tema no es si evaluar o no evaluar. Ese para mí no es el tema, nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. El tema es, creo, y a mí me parece que queda mucho más claro en este libro, que hay una racionalidad anterior incluso a la escuela moderna. En un artículo, un capítulo de un libro que escribimos juntos apareció la palabra requerimiento como aquella palabra de la conquista, ¿no?, europea en nuestro continente, que era la carta que se solicitaba para ser aceptado de alguna manera y ser no el que se puede ser, sino el que tiene que ser, Y entonces me parece que la discusión podría ser cómo capilarmente la cuestión de la evaluación no es simplemente un síntoma final, ¿no? Es decir, bueno, habla de un resultado, habla de algo al final de todo, sino justamente cómo se convierte en principio ordenador, ¿no? Un principio organizador que tiñe todo y cada vez hay una discusión sobre la centralidad que tiene la evaluación, que carcome no solo la tarea del educador, convirtiéndola casi en más que enseñante evaluante, y ahí es donde creo el llamado de atención,
Pero además lo que podríamos pensar claramente es cuánto de esta racionalidad se infiltra en cualquiera de los procesos que componen un gesto educador.